Una de las cosas que esta mañana me gustaría me gustaría compartir en la palabra de Dios, tiene que ver justamente un poco con esto, con lo que, con la esperanza que tenemos como cristianos. Mucho se habla de cómo debemos vivir en este mundo. Y eso está bien, evidentemente, porque Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su voluntad para que sepamos cómo es que debemos vivir en este mundo. Pero si comparásemos la vida en este lado, debajo del sol, a la vida que tendremos arriba del sol, esto es un punto ínfimo en relación a lo que el creyente, el cristiano, aquel discípulo del Señor Jesús va a experimentar por la eternidad. Y es cierto, estamos en este mundo, pero muchas veces nuestra proyección es solamente en esta vida y no pensamos en la vida venidera. Y está bien, porque lo que sembramos acá lo cosecharemos allá. Es lógico. Las decisiones que tomamos acá tienen repercusión en la eternidad. Pero de pronto, un hermano hace años atrás me conversaba y me decía que siempre como iglesia cristiana nos enfocamos tanto en hablar del hoy y sanar nuestro pasado, pero poco hablamos en torno a animarnos a lo que viene. A lo que viene. Yo quiero invitarle por favor a que pueda abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 21 y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 15. Apocalipsis capítulo 21, el penúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis 21, versículos 1 al 15. Ese va a ser el texto base de este sermón. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 15, y si lo ha encontrado y bien puede hacerlo, quiero rogarle que se ponga en pie para reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Dice así Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 15. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. No habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste.
El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una gran vara de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y su muro. El texto que acabamos de leer, nuestro texto base de Apocalipsis capítulo 21, es un texto que ha sido interpretado, visto desde muchas perspectivas, desde muchas aristas. Y si somos honestos, esto corresponde a una temática dentro de la Biblia que se conoce como la escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Esa es básicamente la idea de esa palabra, escatología, el estudio de las últimas cosas. Y hay muchas personas que usted puede encontrar en redes sociales, en YouTube, donde explican y hablan del libro de Apocalipsis, dando ciertas interpretaciones que más que nada están haciendo relación a lo que se ve en las noticias el día de hoy. Y lo cierto es que estos hermanos tienen muy buenas intenciones, pero conocen muy poco del contexto en el cual la Biblia fue escrita y el propósito por el cual fue escrito. Y por eso es que tenemos que ir a la Escritura y poder comprender bien lo que Dios nos quiere decir con estas cosas, porque son promesas para nosotros. Son promesas, es la promesa de la eternidad. Y tristemente vivimos en este mundo, pensando en este mundo solamente, y no poniendo, como Pablo le dice a los colosenses, nuestra mirada a las cosas de arriba. No lo hacemos. Vivimos este mundo pensando en este mundo. Y cuando partamos a la presencia del Señor, bueno, ahí sabremos qué pasa. Pero de pronto en nuestra vida hay una nebulosa en torno a qué es lo que sucede cuando un cristiano parte de este mundo. ¿Qué pasará con el cristiano? ¿Qué pasará con el creyente? Los años anteriores, ¿cierto? La crisis que se dio del COVID, ¿cierto? No dejó a nadie indiferente en cuanto al temor a la muerte. Andaban todos espirituados, usaban máscaras hasta de estas que usan en las mineras, porque al principio en la incertidumbre se creía que el virus hacía cualquier cosa. Decían que el virus vivía como 7 días en la superficie y un montón de cosas, y todos de alguna manera u otra se vieron afectados por esta información. Y había una psicosis en cuanto a lo que tenía que ver con el temor a la muerte. Cuando alguien estornudaba, era peor que sacarle la madre a alguien. Digo que es de verdad, en serio. De pronto todos te miraban feo, todos te miraban raro porque era alérgico y te entró polvo a la nariz. Entonces, vivimos como a nivel mundial, ¿cierto? Una psicosis en cuanto a la muerte, pero también es cierto, muchos cristianos también partieron por producto de esto y derivado de otras enfermedades que se contrajeron ahí. Entonces, es cierto esto. Ahora, queridos, la muerte es algo que está tan latente y está tan a la vuelta de la esquina que muchas veces no podemos divisarlo de esa forma. Y es increíble porque vivimos cada día pensando que nos quedan muchos por delante, pero no lo sabemos. Nosotros no sabemos eso. No sabemos eso. Y por eso es que tenemos que vivir esta vida con proyección de eternidad. Con proyección de eternidad. Porque mañana puede comenzar nuestra nueva etapa, ya no en este cuerpo físico, sino en la presencia del Señor. Y va a llegar allá en blanco. Y ese es el punto. Muchas veces hablamos de estos temas, o se hablan de estos temas y se da una arista a un lado, se muestra demasiado sensacionalista. Y hay muchos mitos con respecto a esto, queridos. Y bueno, hace un tiempo atrás, y hace un par de años atrás, hicimos un estudio con respecto a esta temática. Y la verdad es que creo necesario siempre que hablamos o que hay en un contexto, estamos cercanos a la muerte, debemos recordar la importancia de lo que se nos viene. Y es por eso que estamos hablando de eso de manera especial en esta mañana. En las librerías cristianas, aquí hay varias, hay una más grande, otras chiquititas,
pero usted va a encontrar decenas de libros sobre escatología, que era el estudio de las últimas cosas. Le van a hablar del anticristo, le van a hablar de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, le van a hablar del arrebatamiento, le van a hablar del milenio y un montón de cosas, pero honestamente muy pocos libros abordan el tema de qué va a pasar en la eternidad. Es como que la escatología está solamente en la venida de Cristo, pero la verdadera promesa de Dios comienza después de la venida de Cristo. Y es ahí donde tenemos que romper paradigmas, amados, e irnos a la Escritura. Irnos a la Escritura. Muchos, cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, empieza a echar mano de lo que conoce o sabe de la Biblia. Y muchas veces nuestra concepción de la muerte es una concepción errada, equivocada, basada más en caricaturas que en la realidad de lo que la Biblia enseña. Muchos creen que la eternidad del cristiano va a consistir en estar flotando en nubes, tocando arpas, con aureola, alitas y cantando santo, santo, santo. Eso es lo que muchos cristianos piensan que van a hacer en la eternidad. Y si somos honestos, sería refome. ¿O no? Si aquí cantamos 3, 4 minutos y les pesan los pies y se sientan, pues. Entonces imagínense cómo sería una eternidad cantando santo, santo, santo. No va a ser así, pero esa es a veces la visión que se tiene con respecto a la eternidad. Y esa es una visión equivocada, porque el cielo existe. El cielo, la presencia de Dios es real. Pero el cielo no es el lugar definitivo donde el cristiano va a morar por los siglos de los siglos. Muchas veces hablamos del cielo como la morada final. Como la morada final. Pero el cielo no es la morada final. El cielo es la morada provisoria donde los santos aguardan su morada final. Entonces es como que estemos pensando. Lo voy a mostrar de la siguiente manera. A los que viajan al sur en auto, ¿cierto? Verán ese hermoso desierto que por horas y horas es igual, no cambia nada. Hasta que llega a un poblado llamado Chañaral. Y lo primero que la mayoría que viaja en auto intenta hacer ahí es ir a la Copec. Hagámosle propaganda a la Copec. Ir a la Copec, ¿cierto? Pero esa es la antesala de lo que se viene después. Después vamos a seguir y vamos, no sé, puede que vayan a Caldera, puede que vayan a Copiapó, no sabemos, depende de dónde vaya uno. Pero a veces es como que cuando las personas cristianas piensan que el cielo es el estado definitivo, es como que usted piense que llegar a La Serena es como llegar a la Copec de Chañaral. No es así. No es así. La promesa de Dios no es una promesa que sea espiritual. No es una promesa espiritual. A veces nos equivocamos pensando que en el cielo andaremos todos flotando. Y no es así. La Biblia no habla de eso. En ninguna parte. Pero esto se debe a que tenemos una mala concepción voy a hablar un término técnico que se llama antropología, que es el estudio del hombre, pero desde la perspectiva bíblica. Hay un falso concepto de la antropología bíblica. Dios creó al ser humano y el ser humano llegó a ser ser humano cuando Dios sopló aliento de vida en el barro que había formado. ¿Cierto? Dice, y Dios sopló aliento y el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, el ser humano, el hombre llegó a ser viviente cuando una parte física se sumó a una parte espiritual. El hombre no existía antes cuando solamente había una parte física. El hombre no existía solamente como una parte espiritual. El hombre llegó a existir cuando Dios sopló aliento de vida en el polvo de la tierra.
Por tanto, queridos, nosotros somos constituidos de una naturaleza, de dos naturalezas. De una naturaleza, pero con dos partes. Una parte, aunque no está bien llamarla parte, pero en fin, para explicarlo de esa forma, tenemos una parte física y una parte espiritual. La parte física, que es el cuerpo, fue lo que Dios tomó del polvo de la tierra. Y la parte espiritual es el soplo de aliento de vida que Dios dio sobre ese ser viviente, Adán. Por tanto, el ser humano fue creado para vivir una vida física y una vida espiritual. No hay ser humano sin a media. El apóstol Santiago, o sea, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, no el apóstol, dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Y utiliza esa analogía. Pero el cuerpo sin espíritu está muerto. No es una persona completa. Porque el ser humano fue creado completo y perfectamente en una unidad de algo espiritual y de algo físico. O sea, no hay un ser humano pleno, completo, si no está físicamente constituido. O sea, cuando llega el momento de la muerte, sabemos que la Escritura habla de que el alma vuelve, el espíritu vuelve con el Señor, ¿cierto? Sabemos que eso es así. Pero en ese estado intermedio, lo que sucede es que está el espíritu aguardando un evento glorioso, que es la resurrección de nuestros cuerpos físicos cuando vuelva el Señor Jesucristo. Por tanto, todo cristiano que tiene su esperanza puesta en el Señor, cuando muere, no está en el estado perfecto y estado de gloria. Simplemente pierde esta parte física que está contaminada con el pecado y su alma o espíritu llega a la presencia de Dios para descansar en Dios, aguardando la promesa que Dios nos ha dado. Una promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Queridos, no fuimos nosotros llamados para ser como los ángeles. Los ángeles son espíritus que se materializan. El ser humano no fue creado para eso. La resurrección es corporal. La eternidad, amados, será corporal, tanto para aquellos que serán salvados y redimidos como para aquellos que serán condenados. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Le dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo para que, ¿cierto?, no sea todo tu cuerpo echado en el infierno, dice la Reina Valera. O sea, porque el alma y el cuerpo serán echados en el infierno. El castigo del lago de fuego y azufre no es un castigo espiritual, va a ser un castigo físico y espiritual, porque el ser humano completo es cuerpo y espíritu. Por eso, todos van a resucitar. Unos para salvación, dice el Señor en el Evangelio de Juan, y otros para condenación. Todos resucitaremos físicamente. Por tanto, debemos entender que la eternidad para un cristiano no es una eternidad espiritual, sino una eternidad conforme a Dios, conforme al propósito y al plan de Dios original creado desde el comienzo. O sea, el estado eterno, amados, no es otra cosa que la restauración perfecta de todo lo que podría haber sido el hombre y la creación sin que hubiese entrado el pecado. Y ese es el punto. A veces no entendemos eso. Dice el Evangelio de Mateo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso no solamente está haciendo alusión a personas, sino que también está haciendo alusión a aquello que estaba y que el hombre tenía, pero que perdió.
Y cuando hablamos del estado eterno, nosotros estamos hablando de una restauración del modelo original de Dios aquí en la tierra. Por tanto, no vamos a estar flotando en el cielo porque va a haber una resurrección física cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. El cielo solo será nuestra morada. ¿Cuándo? El cielo será nuestra morada cuando estemos luego de nuestra muerte. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, se llevará a cabo el evento glorioso de la resurrección de nuestros cuerpos. Y ahí entraremos al estado eterno, porque la promesa de Dios no es en el cielo. La promesa de Dios es en un cielo nuevo y una tierra nueva. En Isaías capítulo 66, versículo 22. Isaías 66, 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerán su descendencia y su nombre. O sea, Dios promete en Isaías un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, si solamente nosotros encontráramos ese pasaje, podríamos empezar a especular y decir, bueno, tal vez se está refiriendo a otra cosa. Tal vez se está refiriendo a un régimen distinto y no tanto así como un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el Nuevo Testamento lo repite también. En Pedro, no solo en Apocalipsis que leímos, sino en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Versículo 13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Alguien podría decir, bueno, en Isaías se está empleando un término, una figura literaria, porque Isaías se caracteriza por tener un lenguaje que es figurativo, profético, no es entendible a la primera. Entonces, claro, cualquiera podría decir, el cielo y la tierra nueva no necesariamente significan algo literal, pero el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:13, interpreta en una epístola, y el género literario epistolar no es con figuras literarias, es una carta, estoy dando argumentos, estoy explicando, y claramente dice, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, no esperamos flotar en el cielo, esperamos la restauración de todas las cosas. El modelo perfecto de Dios que fue truncado a causa del pecado se va a llevar a cabo en la eternidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, pero ya sin el pecado. Por eso no va a haber llanto, por eso no va a haber dolor, por eso Él enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más duelo, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, la promesa que tenemos en Cristo para la eternidad es de restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Por tanto, si piensas que en cielo nuevo y tierra nueva va a ser fome, aburrido y va a estar cantando santo, 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 santo todo el día, no es así. No es así. Porque es un nuevo orden. Es el reorden, el reordenar todo lo que se vio truncado a causa del pecado. Por tanto, este mundo florecerá de nuevo. Los testigos de Jehová tienen razón cuando en sus dibujitos muestran el león, un cabrito y un niñito al lado. Todos felices. Hay un negrito también, porque son inclusivos. Eso es verdad. No se equivocan en eso. Hermanos, es tremendo eso. La otra vez cuando enseñaba como visión bíblica con respecto al trabajo a los hombres, yo les decía que en mi apreciación personal en la antigüedad, era que en este mundo tenía que trabajar, total, tenía toda la eternidad para descansar. Ese era mi pensamiento. Y decía, total, hay que ponerle bueno ahora porque tendré toda la eternidad para descansar. El problema es que me puse a leer la Biblia y me di cuenta que no es así.
No es así. Porque en la eternidad seguiremos trabajando porque somos llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y los reyes trabajan y los sacerdotes trabajan. Hermanos, tendremos trabajo en la eternidad. Así que ahí no existe la jubilación. Amados, y ahí no vamos a morir. O sea, Dios nos creó para trabajarle a Él, para servirle, porque trabajar es servirle a Él. ¿Se da cuenta cómo cambia nuestra visión de la eternidad? Y una correcta visión de la eternidad va a hacer que en este mundo, en este lado, debajo del sol, podamos vivir una vida más plena. Porque hoy, tristemente, somos muy mal agradecidos de muchas cosas que tenemos, pensando que no va a ser después así. Y Dios nos dio estas cosas y nos permitió vivir en este mundo de esta manera para que luego en la eternidad estemos preparados. Porque todo lo que pasa en este mundo nos prepara para el que viene. Dios tuvo 40 años en el desierto a la nación hebrea para prepararlos para lo que venía. ¿Y qué era? Llegar a la tierra prometida, colgar hamacas en las palmeras y acostarse todo el día. Era ir a luchar por la tierra que Dios les había dado. Evidentemente, esta analogía sirve para entender que lo que vivimos en este mundo nos prepara para lo que viene en la eternidad. Va a ser distinto sin duda. Va a ser muy diferente. Pero la verdad, amado, es que un correcto entendimiento, una correcta comprensión de la vida venidera nos va a ayudar a vivir con propósito y sentido en este mundo. Pero vivimos pensando todo en el corto plazo. Pero amados, todo lo que hacemos acá es pensando en lo que se viene más adelante. La eternidad no será una eternidad espiritual, será una eternidad física. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a estar ahí a disposición de nuestro Dios para servirle en esta nueva recreación de todo. En esta nueva recreación. En Mateo capítulo 19, versículo 28, el Señor les dice: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, y ese término regeneración es una alusión a su segunda venida y el estado eterno. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es una promesa que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Él no solo les dijo: ustedes van a tener que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, ustedes van a sufrir. El Señor no les dijo: ustedes van a ser martirizados. Y la historia y la tradición nos cuentan que de los 12 apóstoles, obviamente no considerando a Judas, sino a Matías, solamente Juan no vivió y no experimentó el martirio, pero los demás todos dieron su vida por el Señor. Ahora, ellos podrían haber dicho: bueno, el Señor nos prometió que le seríamos testigos en este mundo y que bueno, ahí terminaría nuestra labor, pero no. Dios le está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo: ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para descansar. No les dijo eso. Ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, en la eternidad hay trabajo. Hay trabajo. Pero, y ahí está la tendencia natural de nosotros de embobarnos con el trabajo de este mundo en vez de utilizar el trabajo de este mundo para proyectar cómo será nuestro trabajo en la eternidad. Nosotros vemos muchas veces el fin en lo que hacemos aquí, pero lo que hacemos aquí es el medio para llegar al fin, que será el estado eterno que Dios nos ha prometido. Amados, esto es tremendo. Son promesas maravillosas. Hace poco les contaba que me dio una crisis de dolor de muelas terrible hace un tiempo atrás. ¿Le han dolido la muela alguna vez a usted? ¿Le han dolido los huesos?
Bueno, las mujeres que han parido también lo saben bien. No va a haber más dolor. El dolor que experimentas aquí te prepara para una eternidad donde ya no va a haber más dolor. Pero aquí, en el día a día, lo normal y común es que nos quejemos de los dolores y achaques que tenemos. Ay, es que me duele la espalda. Ay, es que me duele la rodilla. No. Que me duele esto. Querido, es verdad, te duele. Pero el dolor es un recuerdo del pecado. Y Dios quiere que tú, porque si su hijo experimentó dolor, tú también debes experimentarlo. Y eso te prepara para la eternidad. Por eso vivamos en este mundo con una mirada, con una perspectiva de la eternidad. Y eso es un desafío para cada uno de nosotros. Para cada uno, sacar los viejos paradigmas para volver a plantar lo que la palabra de Dios nos dice. Un cielo nuevo, una tierra nueva, restauración, regeneración. Queridos, qué importante es esto. La tierra, este planeta, Dios lo creó bueno, Dios lo creó perfecto, pero el pecado fue lo que lo corrompió. El pecado es lo que llevó a la deformación del proyecto original de Dios. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y vio Dios que era bueno. Queridos, todo lo que Dios creó era bueno, era perfecto. Pero ¿por qué ahora las cosas no son así? Por causa del pecado. Entonces nosotros nos cuesta evidentemente poder imaginarnos una eternidad sin pecado. Porque el pecado está a la orden del día acá. Y las consecuencias del pecado también nos siguen a todos lados. Entonces, estamos tan así ensimismados en este mundo que no podemos ver la hermosura de lo que se viene en la vida eterna. Y eso debería animarnos. El conocer lo que Dios tiene para nosotros debería animarnos a vivir en esta vida conforme a las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Amados, el plan perfecto de Dios es la restauración de lo que Él hizo. Y por eso Él está trabajando hoy en tu vida. Por eso Él te está santificando. Si tú has creído en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo está obrando en ti, te está transformando. Porque te está preparando para sacarte todo lo malo, para que llegue el momento en el cual te presentes delante de Dios. Él, después del juicio, venga la resurrección de los muertos, ¿cierto? Y luego de eso, cuando entremos al estado eterno, podamos estar preparados para una vida sin pecado. Porque si no, el cambio sería muy exabrupto, de pecador a no pecado. En este mundo Dios te empieza a purificar, en este mundo Dios te empieza a transformar para que ya seas como Cristo. Y cuando llegue ese momento de la resurrección y del estado eterno, no sea un golpe tan chocante el no encontrarte con el pecado. Por eso Dios te santifica. Por eso el Espíritu Santo está obrando en ti. Hermanos, todo lo que vivimos en este mundo es una preparación para la vida venidera. Es una preparación para la eternidad gloriosa que tendremos en Él. Cuando veo a Job, este hombre que es empleado, ¿cierto? Como es usado siempre su figura como la figura de alguien que sufrió harto. Y a mí me llama rotundamente la atención una frase que emite Job luego de enterarse de que sus hijos habían muerto,
luego de enterarse de que perdió todo su ganado, de que estaba perdiendo todo. Y él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque de alguna manera u otra, no es que Job haya sido inteligente ni sabio. De alguna manera u otra, Dios puso una convicción en Job de que todo lo que le estaba pasando era para la gloria de él, era para la gloria de Dios. Y esa convicción que Dios dio a Job es la que le permitió decir eso en un momento tan difícil y duro de su vida. Queridos, Dios te da y a ti te gusta, pero no te gusta cuando Dios te quita. ¿A usted le gusta? No creo. Cuando Dios te da salud, estás súper feliz, estás bien. Alaba al Señor. Señor, te canto con todo mi gozo. Pero cuando estás enfermo, cuando la salud te abandona, ya no tienes el mismo ímpetu para hacerlo. Obviamente no hay muchas fuerzas, tal vez. Pero en nosotros no está esa concepción o esa esperanza de eternidad. De decir, lo que está pasando, lo que estoy pasando ahora, este dolor, este sufrimiento, esta aflicción, esta prueba, me está preparando para lo que viene. Todo lo que te pasa, lo que te ha pasado y lo que te va a pasar, está en el perfecto plan de Dios si tú eres su hijo o su hija. Todo. Todo. Y Dios te está preparando para la eternidad. Cuando tenemos esa perspectiva, podemos ver con una mirada diferente todo lo que pueda venir. Dice el autor de Hebreos que Jesús mismo, viendo el galardón que se le venía adelante, Él, el autor y consumador de nuestra fe, por lo que se le venía, soportó toda la aflicción en ese momento. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, miró, proyectó las promesas que el Padre le había dado y soportó la cruz, la humillación más grande, el abandono más grande, la, entre comillas, injusticia más grande, que el justo tenga que pagar por lo injusto. Eso es injusto, entre comillas. Pero era la justicia de Dios aplicada para que tú y yo pudiésemos comprender que si Él utilizó a su Hijo para darnos una eternidad, Él también usa las situaciones de tu vida, las dificultades de tu vida, para prepararte para lo que viene. Amados, qué importante es tener una proyección de la eternidad en el diario vivir. Vivamos no tan solo para esta vida, vivamos no solamente para las banalidades o responsabilidades que tenemos acá, sino que todo lo que vivamos intentemos tener una actitud de una proyección para la eternidad. Intentemos y roguemos a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder afrontar todo, sabiendo que Él nos está preparando para lo que vendrá el día de mañana, en ese aquel glorioso día cuando nos encontremos con nuestro amado. Yo te animo, querido, te animo a que puedas tener esa percepción, esa mirada, y que puedas ver que para eso es que nuestro Señor Jesús vino a este mundo también. A abrirnos camino al Padre, a llevarnos hacia sus promesas, para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué hermoso es saber que todo esto que estamos hablando, todo lo que estamos hablando,
solamente puede ser posible porque Cristo pagó el precio por nosotros. Solo por eso. Porque ¿sabes qué? Aunque no tengamos una mirada con proyección de la eternidad, como le digo, aún así Él en su misericordia nos ha salvado. Él aún así nos sostiene. Él aún así nos perdona cuando fallamos, cuando caemos. Que podamos mirar esa cruz y no quedarnos solo en la cruz, sino ver el camino que abrió la cruz para nosotros en una eternidad gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Porque Él morará con ellos. Hermanos, Él morará con nosotros. Él morará entre su pueblo. Él morará entre nosotros. Y qué maravillosa bendición es esa. Queridos, ese es el desafío que su palabra nos da. El poder ver este mundo, lo que nos pasa, como un puente a lo que Dios nos ha prometido en la eternidad. Y otro día le hago la exégesis del pasaje. Oremos al Señor.